Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con todos ustedes en esta noche y poder continuar con nuestra serie, que ya estamos en la última parte. Todavía falta un poco, pero ya estamos en la parte última de esta serie sobre vencedor o víctima. Y quisiera, antes de entrar a la clase del día de hoy, entregar este tiempo en las manos del Señor y que Él pueda estar con nosotros. Padre nuestro, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, tú eres grande, eres bueno, eres bondadoso. En gran manera bueno, dice la Escritura. Y Señor, nos permites estos tiempos para que podamos aprender, para que podamos entender y para que podamos prepararnos, Señor, para estar listos, Señor, y ser hijos tuyos útiles, ser parte de aquel ejército que tú estás levantando para ser usado en estos últimos tiempos. Y Señor, como dice el versículo, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Danos de tu gracia para poder ser vencedores y no víctimas, porque a eso tú nos has llamado, Señor. Pongo este tiempo en tus manos y que tu gracia esté en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, antes de entrar a la clase del día de hoy, solo me gustaría hacer un comentario breve. En la caminata cristiana, yo creo que hay al menos dos facetas. Una es cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nacemos de nuevo, y eso es algo crucial en la vida de cada persona, conocer a Dios. Si recuerdan al apóstol Pablo, cuando él va en este camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece y él hace dos preguntas que para mí son cruciales en la vida cristiana. La primera es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? Y creo que esta serie, hermanos, aplica para la segunda pregunta. El Señor quiere que nosotros seamos vencedores. Miren, si ponemos cuidado a los mensajes a las iglesias en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, que es la última, que el mensaje que se le da no es muy alentador, pero aún a ella, al final el Señor le dice, a los que vencieren, a los que venzan, a los vencedores. Y el anhelo, hermanos, del corazón de Dios para sus hijos es que sean vencedores. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que yo sea vencedor? Bueno, hermanos, me gustaría usar como ejemplo a David, al rey David. El rey David aprendió a ser vencedor desde que estaba en el desierto cuidando las ovejas de su papá. Y lo que eso causó fue que cuando vino un Goliat, él estaba acostumbrado había hecho un estilo de vida de confiar en Dios y de ser un vencedor. Y entonces, cuando se presentó un Goliat, él venció. Pero no solamente eso, hermanos. Él pudo compartir eso, él pudo pasar ese estilo de vida de vencedor a todos aquellos que estuvieron con él. Y si ustedes recuerdan, cuando estuvo en la cueva de Adulam, se juntaron con él los pobres, endeudados, los que tenían un espíritu apocado. No eran grandes personajes los que se juntaron con él, eran personas necesitadas, personas que iban huyendo tal vez. Pero gracias a la preparación que el rey David tenía, hermanos, él pudo hacer que ese grupo de personas se convirtieran de personas sin esperanza, endeudadas, con grandes conflictos, a los valientes de David. Y si ustedes leen con cuidado después, cuando tuvieron que enfrentarse a guerras, y ustedes van a ver ahí cosas que hicieron esos valientes de David. Algunos de ellos también enfrentaron gigantes, habían aprendido a enfrentar gigantes con David, pues enfrentaron gigantes cuando a ellos les tocó. Habían aprendido a plantarse en medio y defender lo que Dios les había dado, como lo había hecho David con Goliat. Y así encontramos después a otro personaje después que se plantó en un campo de lentejas y defendió el campo. Dice que hasta que la espada se le quedó pegada a su mano. Lo que estoy queriendo decir con todo esto, hermanos, es si nosotros hacemos ese estilo
Le pedimos al Señor de su gracia para que seamos cristianos vencedores. No solamente eso nos va a ayudar a nosotros, sino también vamos a poder compartir eso con otras personas, con nuestras familias, con nuestra congregación, y esto vamos a poder ir armando y contagiando y trayendo más miembros al ejército de Dios. Así que yo les quiero animar, hermanos, que esto no solamente sea una serie que estamos aquí pasando los días miércoles, más o menos una hora de estudio, sino que realmente haya un anhelo en nuestro corazón de decir, Señor, yo quiero ser vencedor. Porque además, hermanos, solo hay dos opciones. O vamos a ser vencedores o vamos a terminar siendo víctimas. Víctimas del ataque del enemigo de nuestras almas, que él continuamente, la palabra de Dios nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, devorar matrimonios, devorar familias, devorar futuros, devorar esperanzas, devorar aún propósitos, ministerios, todo lo que él pueda hacer. Pero del otro lado tenemos al ejército de Dios, a los vencedores, aquellos que no se dejan mover, aquellos que van a luchar hasta el final, aquellos que están con el Cordero a donde quiera que él vaya, hermanos. De esos son los que queremos ser, y por eso estamos llevando todo este estudio y toda esta serie. Así que quería tomarme estos minutos para animarnos, que seamos parte de ese ejército, que seamos vencedores. En nuestra mente, hermanos, debemos de decir, Señor, yo voy a ser vencedor, no voy a ser vencido de lo malo, no voy a caer, voy a traer puesta la armadura que estudiamos las 2 clases pasadas, voy a cuidar mi mente, mis pensamientos, voy a cuidar mis emociones, voy a cuidar mi corazón, voy a ejercitarme en la fe con el escudo de la fe. Y hermanos, el escudo hay que usarlo, ¿verdad? Y la fe es así, la fe hay que usarla, hay que ejercitarla. La fe es como un músculo que tenemos que ir desarrollando. La escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y ese es el escudo. Señor, yo sé que estás conmigo. Yo sé que tú me vas a guardar. Yo sé que vamos a vencer estas áreas. Yo sé que esto que el enemigo me está bombardeando con sus dardos de fuego no es así, porque tú nos has dado la victoria. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Y hermanos, uno puede empezar a utilizar ese escudo de la fe y también la espada del Espíritu. Estar declarando la palabra de Dios, la palabra rema que Dios nos habla, y por eso la importancia de tener una relación íntima con Dios. El día domingo en la reunión hablamos sobre la importancia de tener aceite, una relación con Dios, porque solo así vamos a escuchar su voz. Y hermanos, esto es una cadena de eslabones que no se pueden separar. La fe, ¿cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. Yo no voy a poder tener el escudo de la fe si no estoy usando la espada del Espíritu, si no escucho una palabra de Dios. Dios me habla, yo obedezco esa palabra, entonces se imparte fe en mi corazón, y tengo ese escudo para de todas las artimañas del enemigo. Bien, una vez hecho esa pequeña introducción, hoy tenemos un tema no tan largo, espero, y queremos hablar sobre el discernimiento espiritual. Y hermanos, creo que este es uno de los puntos medulares, y yo espero que no traiga controversia y se entienda correctamente lo que vamos a tratar de compartir en esta noche. Pero el discernimiento es importante. ¿Qué es el discernimiento? El griego es aprender a separar. Eso es discernir, que uno sepa separar lo bueno de lo malo, lo que es de Dios de lo que no es de Dios, las fuentes de donde vienen las cosas. Eso es el discernimiento. Así que empecemos. Para ser eficaces en la guerra espiritual, también necesitamos desarrollar discernimiento espiritual. Sin esto, sin el discernimiento, vamos a ser como un ejército que dispara a ciegas a un enemigo cuando no sabe dónde está ese enemigo. Pero cuando logramos una comprensión precisa de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, una oración, una palabra de sabiduría o una sesión de consejería, a menudo pueden lograr más de lo que años de intentar realizar el ministerio han logrado.
Y esto, hermanos, lo podemos nosotros ver en el campo de la medicina, ¿no? Hay personas que van al doctor y les dan cosas para sus síntomas, pero no atacan la raíz de la enfermedad. Y los médicos pueden estar tratando estos síntomas por años, pero no van a ver resultados hasta que encuentran el origen de la enfermedad. Si esa se corrige, se aborda la causa o el origen de la enfermedad, entonces ese paciente va a poder finalmente ser curado permanentemente. Y eso también sucede, hermanos, en la caminata espiritual. A veces nosotros, y yo cuando platico con personas, yo les digo, sí, todo eso que estamos viendo son ramas, pero vamos a la raíz. Necesitamos arreglar la raíz para que podamos después solucionar lo demás. Y muchos en las iglesias y aún en nuestras familias nos dedicamos a las ramas. No, es que está pasando esto, no, es que yo creo que deberíamos de hacer esto, pero no, nosotros debiéramos orar al Señor y pedirle discernimiento para que nos muestre cuál es la raíz de todas esas cosas. Me gustaría leer textualmente del libro del pastor Norman Holmes un ejemplo. Dice, una vez estaba orando por liberación para una joven que obviamente estaba poseída por un demonio. Había estado buscando al Señor durante algún tiempo para recibir la libertad, pero sin resultados. Entonces una noche oré con él mientras él invocaba al Señor. Él estaba pidiendo a Dios que perdonara sus pecados y que lo liberara. Pero mientras esto continuaba, me sorprendió que no estuviera logrando irrumpir. Entonces comencé a orar en mi corazón, Señor, ¿cuál es la clave para su liberación? Luego el Señor me recordó cómo este joven odiaba a sus padres y cómo había abusado verbalmente de su madre. También me recordaba el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es uno de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Un pecado nada insignificante a los ojos de Dios. Así que guié sus oraciones para que él se arrepintiera específicamente por el pecado de deshonrar a sus padres. Luego le pedí que declarara después de mí, amo a mi mamá. Cuando dijo esas palabras, fue como si se rompiera una presa de agua y el Espíritu de Dios cayó sobre él y ahuyentó a los demonios. En esa situación el Señor no estaba satisfecho con lo que el joven hiciera en sus oraciones generales de arrepentimiento. Necesitaba un área específica de cirugía espiritual antes de ser liberado de sus ataduras demoníacas. Y ya sea que estemos orando por una persona, iglesia o nación, la necesidad de obtener discernimiento espiritual sigue siendo la misma para ganar cada batalla. Y quiero insistir en esta última frase que escribió aquí el pastor Norman Holmes. Ya sea que estemos orando por una persona, por una iglesia o por una nación, la necesidad de obtener discernimiento espiritual sigue siendo la misma para ganar cada batalla. Si queremos realmente, hermanos, ganar las batallas espirituales, necesitamos el discernimiento espiritual. Les quiero compartir un testimonio breve, personal. Creo que ya lo he compartido en otras ocasiones, pero como lo digo a veces en el púlpito, una vez más. Yo estaba en otra iglesia que a menudo nosotros salíamos de vacaciones hace muchos años y siempre visitábamos esta iglesia en las vacaciones y conocíamos a una hermana que amaba al Señor, que siempre estaba ahí presente, era parte de las que ayudaban con el mantenimiento del lugar, etcétera. Y, y ya habíamos ido varios años y yo la había visto varias veces, pero sabíamos que tenía un problema o alguna enfermedad, ¿no? Y a mí me habían dicho que ella le daban ataques de epilepsia, ¿no? Y entonces siempre sentaban a alguien atrás o cerca para que si le daba el ataque alguien pudiera ayudarla, le metiera algo en su boca para que no se hiciera daño, en su lengua, etcétera, y la sostuviera. Y en cierta ocasión me tocó a mí ser el cuidador. Y yo recuerdo que estábamos cantando y mientras estábamos cantando, yo tenía mis ojos cerrados, pero empecé a percibir, hermanos, a percibir que algo no estaba bien. Y en eso abro mis ojos
y veo cómo a la hermana está a punto de darle un ataque de epilepsia, ¿verdad? Pero cuando sucede esto, yo dije, esto no es un ataque de epilepsia. Porque a mi espíritu el Señor me mostró y me dijo, yo percibí que esto era un ataque del enemigo. Y entonces yo pedí autorización al pastor que estaba ahí, a los líderes, la llevamos a un cuarto, pudimos orar por ella fue liberada de eso y nunca más, hasta que yo tenga conocimiento, volvió a tener otro ataque. Así que hermanos, necesitamos discernimiento. No importa si es por una persona, por una iglesia, por una nación, necesitamos que el Señor nos muestre cuál es la raíz de las cosas. Ahora, si bien nuestros enemigos son invisibles a nuestros ojos naturales, no deberían de permanecer invisibles a nuestro consciente espiritual, a nuestros sentidos espirituales. Es cierto que no podemos ver con estos ojos al enemigo, pero nuestro espíritu, hermanos, debe de percibir todo esto. Y el Señor puede darnos la capacidad de saber cuándo están actuando las fuerzas espirituales para que podamos superar conscientemente o evitar las batallas a nuestro alrededor. Yo últimamente me han escuchado tal vez decir, yo ya no peleo todas las batallas. Antes sí, hermanos, había una batalla y vamos a pelear. Hoy no. Hoy oro al Señor y le digo, Señor, ¿quieres que pelee esta batalla? ¿Nos vas a dar la victoria? Y si sí, muéstranos cuál es la raíz y la estrategia para ganarla. Hermanos, necesitamos discernimiento de parte del Señor. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué necesitamos este discernimiento? Y mira, toda actividad espiritual tiene tres fuentes. Y nosotros debemos de aprender a discernir de qué fuente está viniendo eso que está pasando, esa situación. Y vamos a ver, a estudiar, no me quiero adelantar. Pero vamos a ver, hay tres fuentes de actividad espiritual. Así que primero debemos de entender que existen tres fuentes básicas de actividad o poder espiritual. Si el pueblo de Dios, o sea, si los cristianos no discierne de qué fuente es desde donde se está operando una fuerza espiritual, pueden estar construyendo algo que Dios está tratando de derribar. O podrían estar derribando algo que Dios quiere edificar. No hemos escuchado el versículo que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, necesitamos aprender a discernir porque tal vez nosotros queremos poner trabas a algo que el Señor quiere hacer. O porque queremos construir algo y el Señor no quiere que estemos haciendo eso. Así que nosotros tenemos que aprender a discernir y nuestros sentidos espirituales tienen que estar a tono. Ahora, vamos a ver cuáles son estas tres fuentes de actividad espiritual para que nosotros seamos a partir de este día, hermanos, cautos en lo que estamos haciendo y pidamos a Dios discernimiento. Estas tres fuentes de actividad espiritual son el Espíritu Santo, o sea, Dios actuando por medio del Espíritu Santo, pero también pueden ser los espíritus malignos actuando, pero también puede ser el espíritu humano, o sea, tú o yo actuando. Voy a repetir. Hay tres fuentes de actividad espiritual, o tres fuentes de donde viene la actividad espiritual. El Espíritu Santo, que es de Dios, los espíritus malignos, que son del enemigo de nuestras almas, o el espíritu humano, nosotros mismos. Hermanos, ¿sabes que nosotros tenemos también un nivel de unción? Está la unción de Dios, está la unción que traen los espíritus malignos y está la unción humana. Ok, sigamos porque me estoy adelantando. La primera y la fuente pura de actividad espiritual, la que debiéramos seguir, la que debiéramos de estar a tono, es el Espíritu Santo. A veces Dios envía su Espíritu Santo directamente desde el cielo, pero no siempre es así, hermanos. A veces usa personas o incluso ángeles como canales de su unción. Y cuando alguien está funcionando bajo la unción del Espíritu Santo va a tener un verdadero ministerio, ya sea como profeta
o como pastor, o como cualquier ministerio que tenga, hermano. Cualquiera de los ministerios debe estar funcionando con la fuente que es el Espíritu Santo. Puede haber un pastor que no esté fluyendo con el Espíritu Santo. Y esto es para mí, hermanos. Necesitamos estar guiados por el Señor y no guiados por nuestros pensamientos o siendo influenciados por espíritus malignos. Debemos estar seguros que lo que estamos escuchando y haciendo viene de parte del Espíritu Santo. La segunda fuente de actividad o de poder de actividad espiritual, perdón, o de poder son los espíritus malignos. Y esta es la influencia bajo la cual funciona, por ejemplo, un falso profeta o un falso maestro o cualquier ministerio que no es de Dios, sino que es falso. Hay profetas falsos, hermanos, cuidado. Hay pastores falsos. Por ahí en algún profeta el Señor habla contra los asalariados, que no son pastores verdaderos. Miren, quiero leer una historia que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 18. Bueno, no la voy a leer, solo se las voy a contar. Pero registra la historia cuando Sedequías y 400 profetas de Acab profetizaban. Y hermanos, ellos eran profetas, ellos decían, así dice el Señor. ¿Pero qué creen? Profetizaban mediante la unción de un espíritu mentiroso. En Hechos capítulo 16, versos 16 al 18, también podemos leer a una joven esclava en Filipos que profetizaba también y tenía un espíritu de adivinación. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hacía esta joven? ¿Decía mentiras? No, decía verdad. No, decía, mira, este es Pablo y estos hombres predican al Dios vivo, al único Dios verdadero. Lo que decía era cierto, pero la fuente, hermanos, de donde venía ese mensaje era influenciada por espíritus malignos, espíritus de adivinación. Los espíritus malignos ungieron a estos falsos profetas para que tuvieran poder en su ministerio corrupto, pero eso solo produjo engaño, maldad y muerte. Así que cuidado, hay predicadores falsos, pastores falsos, profetas falsos, gente que dice cosas que son reales, pero la fuente de la que viene no es de Dios. Y eso va a terminar trayendo destrucción. Veamos entonces ahora la tercera fuente espiritual bajo la cual un ministerio puede funcionar o una persona puede funcionar. Puede ser que no provenga del Espíritu Santo, puede ser que tampoco sea influenciado por algún espíritu maligno, sino de la emisión o del espíritu humano de la persona que está intentando ministrar. Mira, a veces, y sobre todo pasa cuando la gente ministra en la congregación. Hay tiempos de alabanza donde a lo mejor no sientes nada, pero tú eres bien efusivo para pretender que ahí está el Espíritu Santo y entonces tu unción humana puede estar funcionando, o de un predicador, de un profeta, etcétera. Y como escribí aquí, esto puede ser tal vez involuntariamente, cuando alguien intenta hacer un canal para el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no decide mover y empoderar su ministerio, los líderes de un ministerio pueden tratar de avivar las cosas o hacer que las cosas se muevan con su propia fuerza humana. Y esto puede fluir del espíritu de una persona, ya que parte de nuestra naturaleza humana es que cada uno de nosotros está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Así que como nosotros también somos seres tripartitos, lo que puede suceder es que de nuestro espíritu o desde nuestra alma, una persona puede tratar de funcionar en el ministerio, aunque por supuesto, la fuerza y la sabiduría de ese ministerio va a ser meramente humano y es muy, muy inferior a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, es común que las personas busquen motivar o incluso dominar a otros con manipulaciones espirituales que no provienen del Espíritu Santo. Así que, hermanos, necesitamos de nuevo tener cuidado de cuál es la fuente de cada cosa. Y mira,
pues quiero adelantar un poco, lo vamos a ver más adelante, pero cuando tú escuchas una profecía, cuando tú escuchas un mensaje, cuando tú ves una manifestación del Espíritu Santo, de poder, una sanidad, una liberación, etcétera, nosotros tenemos que ser sensibles y decir, Señor, esto viene de ti. ¿Me puedes dar discernimiento para ser cierto que esto viene de ti? Vamos a encontrar un ejemplo de esto, hermanos, en el libro de Ezequiel. Y quiero leer Ezequiel capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Entonces, a Ezequiel está diciendo, vas a hablar en contra de los profetas de Israel. Gente que profetizaba, hermanos. No está hablando del mundo, no está hablando del enemigo. No, está hablando de gente que profetizaba. Y dice, y di a los que profetizan, y aquí está el problema, de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Perdón si alguien causa molestia de algunas de las cosas que voy a decir hoy. Pero hermanos, yo en lo personal, Andrés Monroy, soy muy cauto. Y cuando digo, Dios me habló, Dios me dijo que dijera esto. Mira, a menudo gente me pregunta, ¿y Dios te ha hablado algo? ¿Y te ha hecho algo? Hermanos, yo puedo decir, tengo un sentir, he pensado esto, pero cuando yo digo, Dios me habló, es porque Él me habló. Y aquí Ezequiel está hablando contra profetas que decían, es que Dios dice esto, Dios me dijo esto, así dice el Señor. Y hermanos, el versículo 3 dice, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En otra versión dice, yo no les hablé, yo no les dije que dijeran eso. Así que aquí hay un grupo de profetas que no fueron clasificados como verdaderos o falsos. O sea, no profetizaban de parte del Espíritu Santo, pero tampoco profetizaban influenciados por un espíritu maligno, sino estos son catalogados como insensatos. ¿Por qué? Porque profetizaban de lo que sentía su corazón. Escribí aquí, no funcionaron en sus intentos de ministerio por medio del Espíritu Santo o por un espíritu demoníaco, sino por la dirección de su propio espíritu humano. Hermanos, yo he visto esto muchas veces, y yo les quiero animar a que pidamos por esto discernimiento. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Discernimiento. Necesitamos discernimiento espiritual. Miren, cuando alguien te diga, el Señor dice, sobre todo cuando a mí se me disparan las luces ámbares o rojas, cuando alguien me dice, el Señor me reveló una palabra para ti. Y ¡pum! Inmediatamente todos mis sentidos espirituales, hermanos, se despiertan. ¿Por qué? Porque si es una palabra que viene del Espíritu Santo, yo la quiero escuchar, la quiero atesorar, la quiero creer para que produzca fe, para que entonces yo pueda usarla. Pero si no viene de parte del Señor, hermanos, yo no quiero que esa palabra cause algo que no es de Dios en mi corazón. Y quiero hablar sobre los ministerios que solo son de origen humano. Porque esto ha traído mucho daño a la iglesia, hermanos, y tal vez algunos de los que me estén escuchando han vivido esto. Algunas ilustraciones modernas que pueden ayudarnos a comprender cómo puede funcionar esto. Y quiero leer, esto viene en el libro, esto está textualmente en el libro, esto no es un ejemplo mío, ¿vale? Dice, un ejemplo es cuando un joven está orando para que Dios le muestre a su futuro cónyuge. Y si el Espíritu Santo no le da una respuesta por la motivación de su propio corazón, o en otras palabras, por el espíritu humano, podría sentirse atraído por alguien. Y estos sentimientos pueden crecer hasta que los confunda
como obra del Espíritu Santo y luego asuma que debe casarse con esa persona. Es decir, una persona dice, yo quiero saber la voluntad de Dios para saber con quién me tengo que casar. Mire, esto lo vi yo en una iglesia. Bueno, y aclaro que este ejemplo viene en el libro, pero yo lo vi en una iglesia. Y alguien se levantó por allá y dice, el Señor dice que tú te vas a casar con fulanita de tal, ¿no? Y hermanos, cuando terminamos la reunión nos enteramos que esa fulanita de tal ya estaba casada. ¿Y cómo estuvo esa profecía? Entonces, no era de Dios. O tal vez, hermanos, varios jóvenes pueden sentir el mismo sentir y que Dios les está mostrando que deben de estar, o que la mujer para ellos es la misma señorita. Y estos sentimientos, hermanos, pueden crecer y confundirnos. Y luego vamos a decir, sí, el Señor me está confirmando esto. Sí, miren, voy a poner un ejemplo burdo, ¿vale? Yo cuando he hablado con los jóvenes en algún momento, les dije, miren, cuando ustedes busquen a Dios por una pareja, no digan, quien me salude, Señor, esa va a ser. No, no, por favor, ¿no? O que me diga, buenos días, ¿cómo? No, busquen cosas imposibles, que a nuestros ojos parezcan imposibles, ¿no? En lo personal, hermanos, yo le dije, Señor, yo me he guardado, yo no he tenido ninguna relación, así que quien vaya a estar conmigo, si tú quieres que yo me case, yo te pido que la persona que vaya a estar conmigo tenga exactamente eso, que también se haya guardado y que no haya tenido ninguna relación. Pongan cosas imposibles, hermanos, no dejemos que nuestras emociones y nuestro corazón nos deje llevar y entonces pensemos, Dios me está guiando a esto. A veces 3 o 4 personas pueden pensar que han recibido dirección del Señor, pero todos sienten que deben de casarse con la misma persona. No, y probablemente ninguno de ellos fue engañado por espíritus malignos. Sin embargo, en sus corazones han sido engañados por ellos mismos, creyendo que tienen una palabra profética del Señor. Y si este tipo de actividad, hermanos, no se discierne en una iglesia, pueden surgir muchos conflictos y malos entendidos. Quiero dar otro ejemplo. Otra área en la que los ministerios a menudo intentan funcionar, que de nuevo estoy hablando de cuando son de una fuente humana, aunque son guiados por sus propias ideas y esperanzas humanas, son cuando declaran que alguien será elegido o ascendido a un puesto alto, que se hará rico o que será sanado milagrosamente. Hermanos, esto también lo he visto muchas ocasiones. Dios te va a levantar hoy. Dios te va a sanar hoy. O me tocó ver en otro país, en una iglesia donde oraban por alguien. Tú vas a ser el próximo pastor de tu iglesia. Y luego llegaban a su iglesia y ya querían quitar al pastor porque ya habían recibido la palabra, hermanos. ¿Y saben qué es lo que causa todo esto? Causa muchos problemas. Y si bien el Señor puede declarar proféticamente cualquiera de estas cosas y hacerlas realidad, debemos tener cuidado de que el Espíritu Santo esté motivando una profecía verdadera y que lo que se declara no sean simplemente las esperanzas y los sueños humanos de una persona. Las verdaderas declaraciones proféticas y los ministerios espirituales pueden desatar bendiciones poderosas, hermanos, cuando provienen del Espíritu Santo. Cuando Dios realmente está hablando, hermanos, viene poder de parte de Dios. Pero las declaraciones insensatas pueden entonces desacreditar un ministerio. También pueden causar mucho dolor y decepción si la gente se aferra con esperanza a una profecía que es solo producto de la imaginación humana de alguien, la cual nunca se cumple. Yo he visto a personas que Dios te va a sanar hoy. ¿Y qué crees? No sanó. Yo he visto a personas que estaban en el hospital y fueron a orar por ellas y en el nombre del Señor hoy sales del hospital. Y ese día se murieron. ¿Sabes qué causa eso en los demás?
o en la persona que no fue sanada, hermanos, puede causar dolor, heridas. Muchos se apartan porque dicen, esto no es cierto. Decepciones. Tenemos que entonces, hermanos, tener cuidado cuando algo viene de parte de Dios. Ezequiel capítulo 13, versículo 6 dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Y esto tal vez es lo peor, hermanos. En realidad estas personas creen que están hablando de parte de Dios y están esperando que sí suceda lo que dijeron. Pero si Dios no los envió, hermanos, no va a pasar. Ahora quiero nivelar esto que estoy diciendo porque no estoy diciendo que no hay que profetizar. No estoy diciendo que no hay que orar por los enfermos y sanidad. No estoy diciendo que no tiene que haber pastores. No, lo que estoy diciendo es que tu responsabilidad y mi responsabilidad es pedirle al Señor por discernimiento y saber si eso que estamos escuchando, si eso que el pastor está predicando, si eso que dice la persona al que está orando por sanidad viene de parte de Dios. Así que vamos a ver el otro lado de la moneda. Pablo exhortó en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 19 al 21, no apaguéis el espíritu. Para empezar, hermanos, ¿por qué? Porque muchas iglesias, debido a todo esto que conté anteriormente, entonces se cierran a las manifestaciones del Espíritu Santo y al poder del Espíritu Santo. Dicen, no, no más profecías, no, no más oración por sanidad en frente de todos, no, no más liberación, no, no más de esto por lo que ha sucedido anteriormente en su experiencia, en sus iglesias o en otros lugares. Así que el apóstol Pablo nos dice, no apaguen al Espíritu. 2. No menosprecien las profecías. Entonces, ya ni voy a hacer caso cuando alguien profetiza porque de seguro ni siquiera habla de parte de Dios, habla de parte de otras personas. Hermanos, no menospreciemos las profecías. Sí, es cierto que lo que leímos anteriormente, las unciones humanas, la intervención humana, yo sé que es una de las razones por la cual muchos cristianos rechazan, hermanos, las manifestaciones espirituales. Sé que hemos visto iglesias que abusan de estas cosas y que han proclamado profecías insensatas que nacieron de sus corazones, o aún personas que han manipulado a otros mediante intentos de ministerios espirituales. Por estas razones, como mencioné, algunas iglesias no permiten las profecías o no permiten otro tipo de manifestaciones espirituales. Pero de nuevo, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no apaguen al espíritu, no menosprecien la profecía. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si ya sé que puede haber unción humana? Aún los espíritus malignos pueden estar influenciando a alguien. Bueno, aquí viene todo. Examinadlo todo. Discernimiento. Discernimiento. Y solo quédense con lo que venga del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí. Examinadlo todo, retened lo bueno. En otras palabras, nosotros queremos abrazar todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer y trabajar. Pero si no separamos el trigo de la cizaña, es decir, lo verdadero de lo falso, entonces los resultados con mezcolanza del ministerio de un individuo, pueden traer oprobio a la obra de Dios. Y hermanos, nosotros no queremos eso en la congregación, y estoy seguro que tú no quieres eso en tu vida, ni queremos ver eso en el pueblo de Dios. No queremos que digan, allí profetizaron tal cosa y no pasó nada. Hermanos, yo soy muy cauto en lo personal. Cuando el Señor me muestra algo, yo siempre trato de pedir una confirmación. Y quienes han venido a mí me han contado algún sueño o algo, aquellos que han platicado conmigo, casi siempre yo les voy a decir, pídele al Señor que te dé la explicación de tu sueño, pídele que te dé el discernimiento,
O cuando ya se los dio, llegan y dicen, pastor, soñé esto. Ah, mira, vamos a pedirle a Dios que te dé una confirmación. Señor, por favor, confirma esta palabra. Llegan el próximo domingo, pastor, ya me lo confirmó, ya hasta 2 veces. Ok. Y a veces, aún así, hermanos, yo soy muy cauto. Yo les digo, Señor, ¿me lo puedes confirmar ahora a mí? ¿Puedes tú darme testimonio de lo que este hermano o hermana me está diciendo viene de ti? Y hermanos, yo pido siempre confirmación. ¿Se acuerdan de Gedeón? Yo uso muchos vellones, hermanos. ¿Se acuerdan que Gedeón, Dios le dijo que fuera a luchar contra los madianitas y que él iba a dar la victoria? Y Gedeón dijo, yo quiero estar seguro que Dios me está hablando. Y dijo, voy a poner un trozo de lana en el campo y quiero que mañana el trozo de lana esté mojado, pero todo el pasto alrededor y toda la tierra esté seca. Y se levantó y en efecto el trozo de lana estaba mojado y toda la tierra alrededor y el pasto estaba seco. Pero luego dijo, no, 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 a ver, otra vez, Señor, otra confirmación, por favor, quiero estar seguro que esto viene de ti. Ahora quiero que la tierra esté mojada, el pasto esté mojado, pero el trozo de lana esté seco. Y sucedió. Y entonces, hermanos, Gedeón tuvo la certeza de que era Dios el que lo estaba hablando. Y por eso con esa confianza pudo ir. Y con esa confianza, después de tener un ejército de miles, se quedó solamente con 300. Y con esa confianza fue y enfrentó a Madián con solo 300. De nuevo, como mencioné anteriormente, sé que algunos cristianos hoy rechazan estas manifestaciones espirituales. No nos gustan las profecías, no nos gusta el hablar en lenguas, no nos gustan las liberaciones, no nos gustan las sanidades, no nos gustan ciertas cosas por cosas que hemos visto, por abuso que hemos visto también en otras iglesias. Pero hermanos, de nuevo, Tesalonicenses nos dice, no apaguen al espíritu, no menospreciemos las profecías. Continúa diciendo el versículo 21 y 22, examínenlo todo, discernimiento, retengan lo bueno, retengamos lo que viene del Espíritu Santo. Y absteneos de toda especie de mal. Todo lo que venga de una decisión humana, fuera. Todo lo que venga de una unción aún influenciada por espíritus malignos, fuera. Mira, te voy a contar una historia. Una vez estuve en una iglesia, no es nuestra iglesia para que no empiecen el domingo, ya sé de quién hablaba el pastor, no, en otra iglesia. Y yo dirigía la alabanza en esa otra iglesia. eh, y un día se acercó a mí una persona y me dijo, yo quiero estar también dirigir la alabanza. Y dije, qué bueno, ¿no? Ya dejó de venir porque estaba lejos el lugar, ah, etcétera. Y me dice, es que el pastor me dijo que qué bonita voz tenía. Y entonces, yo quiero estar en el ministerio de alabanza. Y yo dije, digo, a lo mejor tiene una bonita voz para declamar o para platicar, pero para cantar no tenía una buena voz, hermanos. No era para nada entonado esta persona. Y yo le dije, bueno, si el pastor te dijo eso, te voy a pedir que vayas con el pastor y que le digas que si él cree que el ministerio para ti es que estés en la alabanza. Y si te dice que sí, entonces regresas otra vez. Hermanos, yo solo era invitado, yo no era parte del liderazgo de la iglesia ni nada, a mí solo me invitaban. Pero recuerdo que esta persona regresó con el pastor y le dijo, no, vamos a orar, vamos a orar. Y después, cuando esta persona insistió, porque le habían dicho que su voz era bonita, le dijo, es que es bonita escucharte hablar. Bueno, a lo mejor entonces pues, puedes estar en la predicación, en la enseñanza, en el evangelismo, ¿verdad? Pero no en la alabanza. Si no examinamos adecuadamente, dice aquí, las manifestaciones espirituales para desarraigar lo que está equivocado o es falso, entonces los resultados negativos producidos por esta mezcla pueden ser desagradables e incluso alarmantes para muchos creyentes sinceros.
Y esto es lo que pasa muchas veces, hermanos. Creyentes que son realmente fieles al Señor, cuando hay este tipo de manifestaciones impulsadas por unciones humanas, terminan trayendo resultados negativos en sus vidas. Quiero leer un ejemplo que escribe Pastor Norman en su libro. Dice, hace años observé un evento interesante que demostró cómo el espíritu humano puede intentar imitar las manifestaciones espirituales. El pastor de una mega iglesia había venido de otra nación para dirigir una reunión nacional a la que yo asistí. Después del mensaje final, este pastor invitó a los delegados locales al frente para poder bendecirlos con un ministerio personal. Cuando se alinearon al frente, el pastor caminó por la fila y le sopló en la cara a cada uno de ellos. Sin embargo, no les pasó nada a ninguno de los delegados. Al no ver resultados, el pastor visitante regresó a la plataforma y llamó a una fila de personas que lo habían acompañado desde su iglesia. Luego el pastor caminó por la fila y le sopló en la cara a cada uno de ellos. Esta vez, cuando sopló sobre los miembros de su iglesia, todos cayeron de espaldas. Después de mostrar aparentemente cuál debería de ser el resultado de su ministerio, el pastor regresó a la fila original de delegados locales. Esta vez, cuando sopló sobre ellos, cada uno cayó de espaldas. Sin embargo, esta respuesta no fue el resultado de un fluir del Espíritu Santo. Más bien, era una respuesta o un ritual aprendido que el pastor les acababa de mostrar. No fue un verdadero ministerio por medio del Espíritu Santo, ni un ministerio falso por medio de un espíritu maligno. Fue un ministerio necio liberado por el espíritu humano de ese pastor. Esto me fue confirmado unos 25 años después, cuando conté esta historia mientras enseñaba a un grupo de líderes en la nación de donde provenía el pastor de esta mega iglesia. Después hablé con una de las alumnas que, para mi sorpresa, había sido la esposa de este pastor. Ella había estado en esa misma reunión y también había observado lo que yo vi. Me dijo que su marido en ese momento ya había perdido la unción del Espíritu Santo, pero intentó seguir siendo un hombre de poder. Pero poco después cometió adulterio y después de eso su mega iglesia se derrumbó y unos años más tarde él murió a una edad temprana. Hermanos, con esto no estoy diciendo que alguien tal vez pueda orar por alguien y esta persona caiga. No estoy diciendo eso, pero no es algo que debe de provenir de nosotros. Hay personas que oran por las personas y las quieren empujar. Hermano, no es nuestra unción. Es la unción que viene de parte de Dios. Si bien debemos orar y regocijarnos cuando se revela el poder del Espíritu Santo, es fácil desarrollar un ritual de lo que se debe suceder cuando intentamos que fluya el mover del Espíritu Santo. Si bien llorar, reír, caer aún en el Espíritu son respuestas bíblicas al mover del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no se mueve genuinamente entre nosotros, todas estas actividades se pueden degenerar en simples rituales religiosos vacíos. Y no queremos ser amonestados como el apóstol Pablo amonestó a los Gálatas en Gálatas 3:3, donde les dijo, tan torpes son, es la Nueva Versión Internacional, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y es que esto es lo que sucede, hermanos. A veces hubo algo que era de Dios, hubo alguna manifestación que era de Dios, pero cuando el Espíritu Santo no lo está haciendo, queremos seguirlo haciendo en nuestras fuerzas. Son rituales que ya no son obras que el Espíritu Santo está haciendo en ese momento. Además, cuando el Espíritu Santo no se mueve, pero el líder actúa como si el Espíritu Santo se moviera con poder, confunde a los creyentes. Pero si tenemos cuidado de declarar solo lo que Dios se está moviendo, si tenemos cuidado de declarar solo que Dios se está moviendo cuando en realidad lo está haciendo, entonces la gente aprenderá a reconocer cuando el Espíritu Santo está verdaderamente activo. Bien, yo conozco a alguien de nuestra congregación que dice, sé que Dios está aquí. Dios está ahorita aquí. Hermanos, uno puede tener testimonio de decir, sí, sí está.
El testimonio de su propio espíritu coincidirá con lo que los líderes están declarando y también verán los buenos resultados de lo que el Señor está realizando. Lo que está diciendo aquí el pastor Norman Holmes es, cuando digas Dios está aquí, hermanos, es porque realmente Él está. Y entonces las personas en la iglesia también van a sentir en su corazón, sí, sí está. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, las personas, nuestros hermanos, vamos a desarrollar más discernimiento y la capacidad de fluir con el mover del Espíritu Santo durante eventos futuros. Y esto verdaderamente edificará al pueblo de Dios y lo ayudará a convertirse en un poderoso ejército ungido. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros, hermanos, para ayudar que nuestros ministerios permanezcan puros? Las Escrituras nos exhortan repetidamente a guardar nuestros corazones. Abdías 1:3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, en el Nuevo Testamento cuando nuestro corazón les engaña y cuando son emociones humanas o unciones humanas las que salen. Un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento es cuando Pedro declaró con celo del Señor en la última cena que nunca negaría a Cristo, solo para descubrir que negó al Señor 3 veces en la misma noche. Otro ejemplo de entre los apóstoles de Jesús fue cuando Juan y Santiago quisieron invocar fuego sobre los samaritanos por no recibir a Cristo. Pero el Señor les responde en Lucas 9:55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Se están dejando guiar por sus emociones, por su unción humana, y no por el Espíritu de Dios. No hay ninguna sugerencia en la respuesta de Jesús de que un espíritu maligno los estuviera motivando, hermanos. Eran ellos. Sin embargo, estos dos hijos del trueno claramente tenían disposiciones de temperamento impetuoso y naturalmente responderían de esa manera a esta situación debido a su propio espíritu humano. Asimismo, una persona podría proclamar algo insensato proveniente de su propio corazón humano natural, mientras más tarde descubre que el Espíritu Santo no lo estaba respaldando en eso que dijo para llevar a cabo su intento de ministerio. Y es por esto que debemos de aprender a caminar con el Señor y ser enseñados por Él, tal como fueron Pedro y Juan. La historia registra, hermanos, que Juan, uno de los hijos del trueno, fue transformado para luego ganarse el título en la iglesia primitiva del apóstol del amor. Juan aprendió que el poder de Dios no era dado para juzgar a los demás, sino para ayudarlos. Y años después de que Juan hubiera querido hacer que descendiera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos, tuvo la oportunidad de invocar verdaderamente el fuego constructivo del Espíritu Santo sobre ellos cuando él y Pedro condujeron a los samaritanos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, como está registrado en Hechos 8. Años antes quería que cayera fuego del cielo, guiado por su emoción, por su unción humana, pero cuando se dejó guiar por el Espíritu Santo y fue transformado, él mismo llevó a estos samaritanos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que Juan aprendió cómo liderar un ministerio de poder, estando en sintonía con el corazón de Dios, en lugar de seguir sus propios motivos humanos antes desequilibrados. Así que, hermanos, se necesita discernimiento para saber si una persona está ministrando únicamente desde su espíritu humano, en lugar de estarlo haciendo desde una verdadera unción por medio de la dirección del Espíritu Santo. Pero algo mucho peor que eso es cuando una persona funciona bajo el poder de un espíritu maligno en sus intentos de ministerio. Así que nuestra responsabilidad, hermanos, es discernir. Como leímos en Tesalonicenses, y quiero terminar con ese versículo. Ya casi llego a Tesalonicenses. Aquí está. Examinémoslo todo. Bueno, me regreso uno más. No apaguemos el espíritu. Hermanos, no cerremos nuestro corazón. Dios es Dios y Él se puede mover como Él quiera. No lo pongamos a Dios en una caja. No, es que
no me tengo por qué caer. Bueno, si ese día el Espíritu Santo viene y te caes, no pasa nada. Pero si ese día no está el Espíritu Santo, no tienen por qué caerse todos. No menospreciemos las profecías, hermano. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es que si alguien da una profecía, yo tengo que aprender a discernir y decirle, Señor, esto viene de ti, viene influenciado por un espíritu, o tal vez esta persona lo está diciendo de su propio corazón, de su emoción, y tú no le estás diciendo que lo diga. Mi responsabilidad es discernir esto. Y termina diciendo el apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Oremos. Gracias, Señor, por esta clase. Señor, yo hice todo lo que estaba en mis manos, pero yo espero que tu Espíritu Santo sea el que pueda explicar, el que haya podido hacer que esto sea entendible y que, Señor, podamos realmente aprender que necesitamos discernimiento tuyo. Señor, por tu gracia, danos discernimiento para que sepamos de qué fuente vienen las cosas, Señor, que escuchamos, que nos dicen, que se predican, que alguien profetiza, para que así podamos realmente ser edificados y aprendemos a retener lo bueno y a desechar lo malo, y que así podamos ser victoriosos en ti. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos y guárdales en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.